de la ciudad de Tijuana, el estado de Baja California, México. Adelante. México. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo puede un país como México, que políticamente se encuentra en una transición gubernamental, adaptarse a los cambios tan vertiginosos que implican los 4 puntos que plantean de la nueva economía? Gracias. No estoy seguro si estoy proponiendo cambios radicales en esta presentación. Yo he entregado a ustedes lo que yo percibo como las realidades de estos cambios. Y en México, tanto como los países latinoamericanos, son líderes en cuanto a inversión e infraestructura en áreas como, por ejemplo, benchmarking, en asociaciones con organizaciones que son líderes mundiales. Y creo que se trata de continuar de esa manera y seguir abiertos al cambio. Vamos a hablar después, en mi segunda presentación aquí, sobre lo que es el empowerment y cómo se puede hacer que participen las fuerzas y los clientes y cómo interactuar con ellos. Y en mi experiencia con las organizaciones mexicanas, yo he visto que efectivamente están realizando esto. Gracias. La siguiente pregunta nos llega de Colombia, de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, de la ciudad de Medellín, la eterna primavera. Medellín, Colombia, adelante. Muchísimas gracias. Buenos días. El actual ritmo acelerado del desarrollo tecnológico favorece la productividad, pero también genera la tendencia a sustituir las personas. ¿Cómo mantener vivo el aspecto emocional que facilita el intercambio con los clientes, dada la anterior situación? Esa es una pregunta excelente. Quizás sea el reto más grande que está enfrentando la administración, la gerencia, la dirección de la nueva economía en general, los gerentes, administradores, ejecutivos, ya sea que se ofrezca una seguridad y garantía de trabajo en algunos casos, o para el hecho de asegurar y garantizar una capacitación o recapacitación o políticas de nueva capacitación del personal. De hecho, debe haber una asociación entre las organizaciones grandes que van a experimentar sus reducciones debido a utilidades bajas en las utilidades y ganancias y beneficios, y la comunidad educativa. La respuesta es recapacitar, retraining. Esta nueva economía está impulsada por el conocimiento y la información, y el centro de esto es la educación, y las organizaciones o sociedades que quieren sobrevivir deben crear nuevos programas continuos de educación y de aprendizaje. La siguiente pregunta nos llega de Brasil, de la Universidad Pontificia Católica, Universidad Católica de Río Grande del Sur, Porto Alegre, Brasil. Adelante, Brasil. Uma empresa business to consumer que se propõe a atuar em nível global, que procedimentos de planejamento, tecnologia y logística. Necesito que haga la pregunta en inglés o en español y que se aleje del monitor porque no se puede escuchar claramente lo que dice. Okay. Can you ask your question in English? I'm sorry. Ok, em espanhol então. Uma empresa business to consumer que se propõe a actuar em nível global, que procedimentos de planificação, tecnologia e logística deverá adoptar para a plena satisfação de seus clientes em diferentes países e culturas. Esa es otra pregunta sumamente interesante y es otro reto
para las organizaciones impulsadas a nivel internacional. No hay una respuesta corta al respecto. La respuesta quizás sea principalmente reconocer cuáles son los problemas, detectarlos y si están, por ejemplo, buscando eficiencia o para la entrega de un producto o si lo que están buscando es la entrega de tecnología cruzando fronteras, es decir, más allá de las fronteras nacionales, es decir, cubrir múltiples países, o si se trata de darle empowerment y facultad a las operaciones de la compañía en distintos sectores y cómo entregan los servicios. Creo que algunas de las soluciones las vamos a mencionar en el segundo módulo, es decir, entender al cliente, conocerlo, entenderlo mejor. Una de las empresas que yo en mi experiencia conozco que ha hecho un muy buen trabajo de sacar su nombre al plano internacional, desarrollando un producto que tiene que ver y está muy bien vinculado con las culturas en las que se desenvuelven, es McDonald's. Las organizaciones pueden hacer benchmarking con McDonald's para poder determinar cuáles son las estrategias que hay que desarrollar para poder desarrollar el tipo de proceso que debe utilizarse en los distintos países. La siguiente pregunta nos llega de México, del Instituto Politécnico Nacional de Educación Continua en la Ciudad de México. Adelante, México. Buenos días. Good morning. Buenos días. Dirección de Educación Continua. Y la pregunta es la siguiente. ¿En qué grado se puede considerar al benchmarking como un instrumento de apoyo en la administración pública? Y si existen investigaciones en este sentido. Muchas gracias. Benchmarking in Public Education. La respuesta es sí, efectivamente. Se ha utilizado la investigación en todo lo que es el campo de educación en Estados Unidos por parte de muchas universidades y sistemas de colleges, donde, por ejemplo, se ha hecho benchmarking o cota referencial de procesos de matriculación, de inversiones en programas de educación a distancia y una serie de otras estrategias. Sé que la UCLA y la Universidad de Washington, exactamente, por ejemplo, no recuerdo exactamente el nombre de otra universidad privada, cuyo nombre en este momento no recuerdo, de México, que han hecho benchmarking entre México y Estados Unidos. Por ejemplo, sí ha habido algunas oportunidades, y las hay, oportunidades que se pueden aprovechar para hacer benchmarking entre instituciones educativas y que soy convencido de la bondad de este proceso. Otra pregunta que nos llega de México, de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco, de la ciudad de Tecamachalco. Puebla, México. Adelante, México, por favor, la pregunta. Sí, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Nuestra pregunta es la siguiente. ¿Podría explicar cómo Europa está aplicando la globalización y hasta la fecha qué resultados se han tenido? Muchas gracias. La Unión Europea es un ejemplo de la realidad de la globalización y de la cooperación. Las empresas como por ejemplo la Ericsson, la Siemens, son las que primero se me ocurren, como organizaciones que han reconocido que su futuro depende su futuro está más allá de sus propias fronteras y han podido establecer ese tipo de operaciones y en Estados Unidos, en Japón, Latinoamérica, etcétera, y han tenido que salir de sus límites nacionales para establecerse en otras partes y establecerse a nivel cultural también para poder funcionar en otras partes. Y por ejemplo, Ericsson se ha esforzado mucho y sigue esforzándose en establecer normas, por ejemplo, todo el movimiento de comunicación internacional, o sea, normas de comunicación internacional, de ingeniería, de calidad para poder facilitar la globalización. Son temas que la Ericsson ha dado mucha importancia. Gracias. De México, esta pregunta nos llega otra vez. Esta es de Baja California, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, de La Paz, Baja California Sur. México, adelante, su pregunta. Sí, buenos días. Good morning. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo resolver el problema de la contradicción de la nueva economía y la pérdida de desempleos?
Creo que hay que reconciliarlo de dos maneras, o de una de dos formas. Hay una pérdida de trabajos en lo que se describiría operaciones de la antigua economía. Pero hay un crecimiento un aumento de trabajos, de puestos en las de la nueva economía, y por lo tanto hay que reconciliarlo a través de la educación, preparando a la gente a que pueda hacer otras cosas. Capacitación. Y para algunos esto sea una transición difícil, pero cuando hablamos de aprendizaje continuo en el siglo XXI, este es el hecho que tenemos que tener bien claro y bien presente, que vamos a pasar en una vida tal vez por muchos trabajos y muchas carreras. Y lo que va a impulsar esto precisamente es el aprendizaje y la preparación y educación continua, y nuestras organizaciones deben poder facilitar esto, animarlo y facilitarlo, promoverlo. La siguiente pregunta nos llega de la República Dominicana, de Codetel, de Santo Domingo. Adelante, República Dominicana. Sí, una de las participantes quiere saber si tiene sentido hacer benchmarking con compañías que no son líderes en el mercado. Podría haber algunas ventajas haciendo así. El propósito de benchmarking es el propósito establecido del benchmarking es identificar a las organizaciones que son excelentes, sobresalientes en ciertos procesos específicos, y entender por qué llegaron a ese nivel de excelencia para poderlo replicar en nuestras organizaciones. Buscar compararse con alguien que no es líder en nuestra industria tiene sentido siempre y cuando uno sabe que realmente hay algún proceso dentro de esa empresa que sí constituye un modelo y que es algo que se puede considerar como liderazgo. Por ejemplo, si hay una organización que tiene un sistema muy bueno, por ejemplo, para cierta forma de facturación, por ejemplo, si eso lo tienen dominado, entonces ahí sí vale la pena, por ejemplo, compararse con ellos, identificar los que son líderes en ciertos procesos, para ver cómo es que ellos hacen las cosas y ver en qué forma uno puede beneficiarse de esa comparación. Esta llamada nos llega de Argentina, desde Buenos Aires, Argentina. Adelante. Hay interferencia de sonido porque está cerca del monitor. ¿Sí? ¿Hola? ¿Aló? Sí, sí. Sí, bueno, la pregunta es la siguiente. Cuando existe un mercado con un marcado cuadro recesivo, como el que tiene hoy Argentina, y también este mercado hay una falta de predisposición de los clientes por saturación en la venta telefónica, por ejemplo, ¿cuáles serían los mejores canales de comunicación con los clientes? No puedo entonces recomendar el fax, tampoco, si es que hay problemas de líneas telefónicas. Yo diría entonces ir a las reuniones cara a cara, presenciales, que quizás de todas maneras sea algo mucho mejor, y poder verse con los clientes directamente, tal vez escribiendo, haciendo conferencias con grupos de clientes, por ejemplo, reuniones. Esa es otra forma de facilitar esta interacción. Pero realmente, si uno pierde la dependencia y la confiabilidad de lo que es telefonía y tecnologías de comunicaciones, hay que ir sencillamente caminar, tocar las puertas y hablar en persona. Muchas gracias por sus preguntas. Ahora vamos a escuchar y ver el siguiente módulo en el que vamos a explorar en más detalle nuestros nuevos conceptos de gerencia, el ETK, para la satisfacción del cliente. Hemos visto que la nueva economía es en realidad la economía del consumidor. Mientras que la era industrial se caracterizó por la lucha entre la mano de obra y el capital, lo que la mano de obra recibía, el capital perdía y viceversa, ahora vemos la mano de obra y el capital versus el consumidor. Los consumidores quieren más por menos ahora, y lo quieren ya.
Lo que quisiera hacer en este segmento es presentarles algunas ideas y prácticas sobre la llamada administración de la relación con el cliente, concepto que representa ahora la estrategia clave para satisfacer a estos nuevos agentes de poder de la nueva economía, que son los consumidores. Específicamente, quisiera enfocarme hacia 3 áreas de competencia gerencial que deben dominar nuestras organizaciones para ser exitosas a futuro. Se trata de la original fórmula ETK, de satisfacción al cliente, competencia emocional, tecnología y el manejo del conocimiento. También les ofreceré algunas reflexiones sobre cómo lograr el éxito personal.